noches, cuando se acerca el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Con ese pasaje de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, iniciamos este programa que se llama Al Corazón de la Familia. Aquí en Radio Misión Católica, como todos los jueves, nos reunimos con ustedes para traer un testimonio de vida novedoso, algún invitado que nos llene de la fuerza del Espíritu con sus palabras. Hoy no va a ser la excepción porque va a estar con nosotros en unos minutos Pacho Bermeo, un predicador colombiano, amigo de la casa, una persona que queremos muchísimo y que, bueno, va a compartir con nosotros acerca de su trabajo. Nos va a hablar acerca de las noches de espiritualidad, de un proyecto interesante que nació precisamente el año pasado, en 2020, y también sobre su podcast Efatá, que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar cuando les demos ya los enlaces. Él nos va a hablar de todo esto y bueno, vamos a hablar de otras tantas cosas. Ojalá también tengamos la posibilidad de orar con él un ratico para que ustedes también se unan a esta oración. Así que listos, porque iniciamos con esto aquí en Radio Misión Católica, Al Corazón de la Familia. Tal vez no es la consecuencia de algo. Pacho Bermeo es un teólogo y predicador colombiano reconocido internacionalmente, que se ha dedicado de manera exclusiva al trabajo de evangelización desde agosto del año 96. Hoy viene a hablar con nosotros sobre los proyectos pastorales en los que se encuentra trabajando, entre ellos las noches de espiritualidad y su nuevo podcast Efatá. También hablaremos con él sobre los desafíos pastorales que enfrenta la Iglesia en estos tiempos de pandemia. Se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Estamos aquí de vuelta en Al Corazón de la Familia y ya está con nosotros, como ustedes pueden ver, Pacho Bermeo desde Colombia. Pacho, bienvenido al Corazón de la Familia. Bueno, pues gracias, querido Andrés, por la invitación. Un saludo para ti, para tu familia y para toda esta familia que escucha y que participa y que se acerca y que ve este programa desde en tantos lugares en donde te acompañan. Gracias por la invitación, hermano. Qué alegría poder estar aquí y con tu gente y acompañarlos y compartir un ratito en esta noche y en este día. Qué bien, ya eres de la casa porque cuando ya la persona ha estado en nuestro programa 2 veces ya lo consideramos como de... Ya estás en el hall de la fama de Al Corazón de la Familia, mejor dicho. Qué maravilla, es el único hall de la fama en el que estoy, así que gracias. Bueno, pues ya, para que te des cuenta, ¿no? Acá somos bien especiales con eso. Pacho, ¿cómo va esa reactivación? ¿Cómo va todo lo que ha estado pasando en estos días? Bueno, la reactivación todavía ha estado muy lenta. Yo realmente he seguido encerrado en casa y, digamos, la única salida que habrá en este tiempo, por lo menos es lo que está planeado en la agenda y todo este camino, es unos 15 días de trabajo en la Arquidiócesis de Washington, donde voy a estar en diferentes comunidades. Voy especialmente con 2 comunidades a acompañarlos, una en un segundo nivel de un curso de formación de predicadores, que eso dura toda una semana, las noches de lunes a viernes y el sábado durante la mañana. Y voy a estar con otra comunidad que tiene como punto focal la celebración de su aniversario. Eso es un sábado, pero voy a estar el martes con los servidores, el viernes en la asamblea y el sábado en la celebración de su aniversario. Y, digamos, en medio de todas estas cosas, voy a ir a visitar
3 o 4 grupos de oración y comunidades en diferentes parroquias, todas dentro de la arquidiócesis de Washington, que abarcan Washington, D.C. y Maryland, dentro de la Renovación Católica Carismática. Así que esa es como la única cosa, hermano, como presencial en este tiempo. Y bueno, pues aquí vamos desde la virtualidad, tratando de aportar en lo que más se puede. El 1 de agosto arrancamos un proyecto grande que es un curso de formación para actualización en liderazgo, que lo va a certificar el Centro de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Manizales, que se llama el SECAM, y lo vamos a dictar con el padre Jaime Pérez, que es de Manizales, con Fabricio Catenazzi, que es un biblista que yo quiero mucho, amigo de toda la vida, brasilero, y con otro amigo de la vida que es uruguayo, que se llama Miguel Pastorino. Así que, digamos, ese es como el otro proyecto grande en el que estoy embarcado en este tiempo, pero igual todo en la virtualidad. Así que bueno, aquí estamos, dándole. Bueno, un terreno que rescatamos para bien, ¿no? El terreno virtual, si bien nos movíamos allí, yo sé que tú tenías un movimiento importante también en las redes, esta experiencia de pandemia nos ha dejado, pues, digamos que algo positivo, ¿no? Y es que tenemos un movimiento en la virtualidad que ha ayudado muchísimo. ¿Cómo te has sentido tú moviéndote ahora de manera tan intensa en este trabajo virtual? Pues bien y no tan bien, hermano, porque a mí me hace mucha falta el contacto con la gente, el estar cerca, el poder interactuar, el escucharlos, el verlos, el sentirlos en sus necesidades más básicas que se pueden compartir con una mirada, con una lágrima, con una sonrisa, con un gesto. Y pues desde la virtualidad eso es muy difícil, pero bien en que pues hemos podido llegarle a mucha más gente, en que se ha democratizado muchísimo más el acceso a la formación. Las plataformas permiten que mucha más gente que en otras condiciones no podría acceder a formación académica o a eventos de construcción de pensamiento o de profundización, pues tuvieran esa posibilidad. Entonces yo creo que este tiempo de virtualidad ha permitido que se desarrollen ese tipo de posibilidades, de opciones para la gente, pero además de eso, pues digamos que ha generado mayor profundización, mayor investigación en lo que a mí se refiere. Pues he estado estudiando, he estado haciendo un curso muy intensivo desde hace un año, estoy terminando, me quedan 3 clases, 3 los jueves, y eso pues a mí me ha permitido, digamos, seguir actualizándome, seguir estudiando, seguir investigando, haciendo cosas. Entonces, bueno, eso ha tenido también un montón de cosas positivas. Qué bueno, es decir, que te ha servido en lo personal, es decir, digamos como un crecimiento personal y también pues en el servicio que has podido realizar a través de estos espacios virtuales. Hablemos un poco acerca de las noches de espiritualidad que se han convertido en un espacio bien lindo, ¿no? Y cuéntanos de dónde nació, pues, en dónde nació esa iniciativa de las noches de espiritualidad y cómo les ha ido con eso. Mira, esto fue una idea que a mí se me ocurrió el año pasado, como a finales de marzo, ya yo pensando en qué íbamos a hacer en Pentecostés. Pentecostés, tú sabes, pues es una época donde hay muchísimo trabajo. Y como aquí el año pasado, cuando nos mandaron a cuarentena, nos dijeron que era por 15 días, entonces yo dije, ok, esto es del 15 de marzo al 30 de marzo, que fue cuando empezó todo esto aquí, que nos encerraron el 14 de marzo. Y yo dije, bueno, el 30 de marzo terminamos y listo. Y llevamos 15 meses aquí encerrados, 16 meses. Y entonces finalizando marzo, cuando ya empezaron a hablar los científicos y las autoridades y dijeron, no, esto va para largo. Entonces yo dije, no, hay que pensar en hacer alguna cosa para vivir Pentecostés, pero no en la época de Pentecostés, porque en Pentecostés alrededor de la fiesta de la solemnidad hay un montón de eventos, de actividades, de retiros, de congresos. Pero yo dije, es que tal vez no hemos entendido suficientemente que la experiencia de Pentecostés es algo que debería vivirse transversalmente todo el año litúrgico. Y entonces mejor esperemos a que pase
el boom de la solemnidad con todas las celebraciones y los eventos que se van a hacer, y hagamos algo después que sea de un nivel muy sólido académicamente hablando, pero que no sea un curso, porque entonces eso estrecharía muchísimo el target, el público al que fuera dirigido, sino hagamos algo que sea muy, muy serio, muy sólido en lo teológico, pero que tenga un momento de espiritualidad. Y entonces en alguna conversación por teléfono con un amigo mío que se llama el padre Fidel Oñoro, que fue profesor mío en la universidad, que ha sido profesor mío durante toda la vida, que me ha prologado o ha introducido mis libros, que es uno de los más grandes biblistas que hay en el mundo de habla hispana. Yo le conté y le dije, mira, tengo ganas de hacer esto, y me dijo, hagámoslo. Y él es el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios, y me dijo, y yo te respaldo académicamente desde la facultad, hagamos algo serio, hagamos algo grande. Y yo dije, listo. Y entonces así empezó la primera temporada en junio del año pasado. Luego fue tan chévere que Fidel me dijo, oye, hagamos algo para Adviento, hagamos una temporada para Adviento, como ahí cuando pasa Cristo Rey y ya viene el tiempo del Adviento, hagamos algo ahí. Y dije, bueno, hagámosle. Y entonces hicimos la segunda temporada y funcionó de tal manera que ahora en junio, cuando pasó Pentecostés, hicimos la tercera y ya tenemos agendada la cuarta para noviembre. Y ha sido muy bonito porque pues finalmente cada temporada está teniendo como entre 40 y 45.000 reproducciones. Es decir, ha habido mucha gente que ha recibido esa formación. Ha sido una experiencia bonita porque hemos tenido formadores de muy alto nivel, obispos, sacerdotes, laicos y músicos muy reconocidos y que son pues amigos de toda la vida. Tú sabes que yo por principio solo sé trabajar con mis amigos, con mis hermanos. Entonces pues ha sido una experiencia bonita porque tal vez a algunos no los conoce mucho la gente y ha servido para que los conozcan, o a algunos también que son muy conocidos, pues ha sido lindo porque han visto que en un espacio como este pues han podido prestar su servicio y compartir su oración, su música. Entonces de verdad que las noches de teología y espiritualidad se han convertido en una plataforma y en un escenario lindo para llegarle a mucha gente, a muy diversas personas en lugares. Tengo gente en Croacia, en Australia, en Japón, que me han escrito, gente que ha estado pendiente, y eso ha sido muy bonito, el poder llevar una formación desde el magisterio del Papa Francisco en una teología muy seria, tanto académica como pastoral, y complementándolo con un momento de oración a través de la música que realmente nos ha hecho mucho bien. Así que yo estoy muy contento con el proyecto y con la posibilidad que hemos tenido. Bueno, sabemos nosotros acá lo que implica preparar este tipo de experiencias, ¿no? ¿No te ha pasado, aunque dices que generalmente contactas a tus amigos y los invitas a participar, ¿no te ha pasado que de pronto hay alguien a quien has tenido que, no sé, como hacerle como decimos en Colombia, montarle la perseguidora para que de pronto participe allí, sin necesidad de nombrarlo? ¿Pero te ha pasado que has tenido que de pronto luchar un poquito para que alguien te diga, listo, sí, voy? Sí, me está pasando en este momento. ¿Ah, Yo sí? ya estoy armando la temporada número 4, que va a ser del 22 al 26 de noviembre. Y a uno de los predicadores, a dos de los predicadores que quisiera tener, les he mandado mensajes. Uno me respondió, yo le contesté y no me ha vuelto a contestar. Y el otro no me ha contestado. No sé si es que tiene mal el teléfono al que yo le estoy escribiendo. Entonces, pero por ejemplo, con los músicos ha sido más rápida la comunicación. Pero sí, sí, claro, por supuesto que es difícil, porque bueno, yo entiendo que todos tenemos agendas complejas y pues no es tan fácil poderse ajustar, pero bueno, digamos que cuando ya yo siento en el corazón que son muchas como las dificultades, como los impedimentos, entonces yo digo, bueno, seguramente este no es el momento para contar con fulanito o con sutanita, y listo, paso y buscamos a alguien más que me dé el perfil que yo estoy queriendo para esto, y ese es como el camino que hacemos. Así que, bueno, en eso estamos también. ¿Qué es lo más valioso que te ha dejado esta experiencia de las noches de espiritualidad de manera personal, interiormente? ¿Qué es lo que tú puedes decir que ha sido tal vez lo más importante que tú has experimentado en esta etapa, no solamente de preparación, sino más bien del desarrollo de los encuentros?
No, para mí ha habido muchas cosas, hermano. La primera, el que la gente que invitamos, los predicadores o los músicos, se sienten en familia, se sienten en casa porque somos amigos. Y eso creo que ya es una gran ganancia. El que para mí el hacer este evento también se convierte como en un pretexto para fortalecer los lazos de hermandad con esas personas que invito. Lo otro es que pues, yo me siento todas las noches durante esa semana con el cuaderno en la mano, la Biblia en la mano, a tomar nota, a escuchar, a aprender, a tener tiempo para mí también, para formarme, para edificarme, para recibir, y eso a mí me hace mucho bien. Y tercero, el no sentirme tan inútil, hermano, es que en esta época no ver a la gente es complejo, entonces cuando yo entro 10 días después de que se ha terminado la temporada y digo, bueno, voy a hacer un balance de cuántas reproducciones hubo de la noche uno, de la 2, de la 3, y veo que sumando podemos tener en las diferentes plataformas desde donde transmitimos 45.000 personas, yo digo, bueno, estamos haciendo algo que vale la pena para 45.000 o muchas más personas, porque tú te puedes sentar con Nata o con tus hijas a verla y es una reproducción, pero están 4 en la casa. Entonces, no sé a cuánta gente le puedo estar llegando, pero digamos que esas 45.000 reproducciones pueden ser 100.000 personas. Y eso, pues, a mí me hace feliz el saber que le podemos estar llegando a tanta gente en esta época tan fregada, con tanta necesidad, y que escuchen una palabra de esperanza y un momento de oración a través de la música que pueda ayudarlos a encontrarse con Dios y a tener por lo menos un oxígeno en esta época. Y no solamente las familias, piensa también de pronto en las comunidades religiosas o los grupos de oración que también de pronto han tenido la posibilidad de reunirse o de invitar a sus integrantes, de pronto no en el mismo espacio físico, pero sí para que participen, y pues eso es un montón de gente. Si pasamos a eso, a un espacio físico y pudiéramos hacerlo, 45.000 personas necesitarían un estadio, un Claro. coliseo, y pues digamos que eso de verdad vale la pena. Otra de las cosas que nos deja muchísimo, pues una de las riquezas que nos deja la virtualidad, esta experiencia en las redes. Pero aparte de eso, hay otro proyecto en el que has estado trabajando y es el proyecto del podcast. Háblale un poquito a la gente y cuéntanos a nosotros, pues, cómo ha sido también esta experiencia de grabar este podcast, de llenar de contenido también este otro espacio que también se ha reactivado y que tiene muchísima fuerza hoy en día, el podcast de Éfata, ¿verdad? Sí, he estado trabajando como en dos grandes proyectos de podcast. Uno que es un proyecto muy personal, muy mío, que se llama EFATA, que hace parte como de las ideas que surgieron el año pasado, en la época en la que estaba en la construcción de mi página web. eh, Hablando con algunas personas me decían, pero ojalá hubiera algún segmento que estuviera dirigido especialmente para líderes. Y entonces yo dije, sí, pero ¿cómo lo hago? Y entonces hablando con algunas personas del equipo que me ayudan muy gentilmente, una de ellas me dijo, hagamos un podcast que lo subas no solamente a tu página web, sino a las plataformas de distribución de contenido de audio como Spotify y esas cosas que les puede llegar a más personas. Y entonces así, un día fui a la casa de mi mamá vive en una vereda, decimos en Colombia, en una montaña, en un pueblito cercano a 40 minutos de donde yo vivo, y entonces allá en la finca de ella, en su casa, metido yo entre las matas, abajo como en el jardín, yo me puse a pensar como de qué quería que la gente tuviera una experiencia. Y entonces me llegó al corazón la idea de ese texto tan bello del Evangelio de Marcos, en donde a Jesús le presentan en tierra pagana a un sordo tartamudo, y la palabra que Jesús, además de que lo toca, que tiene un encuentro muy, muy íntimo con él, le dice Éfata, que significa ábrete confiadamente en arameo. Y no es solamente ábrete, que Jesús lo toca y le toca las orejas,
se le abre la capacidad de oír y empieza a hablar y a normalizar su tartamudez, empieza a hablar perfectamente. Eso dice el texto, al instante se abrieron sus oídos y empezó a hablar correctamente. Y yo dije, esto es lo que yo quiero que nos pase a los líderes de la Iglesia Católica, y es que podamos escuchar y hablar correctamente después de haber tenido un encuentro con Jesús. Y entonces así empezó, ya encontré el nombre que quería, el sentido que quería darle, y ya luego pues todo era como el cuidado de generar el contenido, ¿no? De qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero organizar, de cuánto tiempo es. Y entonces, claro, el primero que grabé salió larguísimo y dije, uy, no, esto no puede ser tan largo, porque salió como de 45 minutos y dije, un podcast no puede ser tan largo. Y ya luego lo bajé y lo he tratado de reducir a 30 minutos máximo. Este último que salió la semana pasada, que se llama Liderar es visibilizar, ya salió de un poquito menos de 30. Y entonces lo que hago normalmente es desarrollo una temática a partir de algún texto bíblico, le hago una pequeña hermenéutica al texto que nos sirva como para la vida de los líderes que tienen su responsabilidad de acompañar a otros, de guiar a otros, y ese ha sido como el camino que he estado haciendo, hermano. Entonces, pues ha sido para mí un desafío y ha sido también una oportunidad y un regalo de Dios de hablar como en este segmento particular de los líderes, los servidores, los responsables, los que tienen alguna posición de guiar a otros en el camino de la fe, poder hacer una oferta para ellos. No soy tan riguroso en hacerlo cada 15 días o cada 20, en algunos depende de la cantidad de trabajo que tenga, lo hago cada mes o cada 5 semanas. Eso es un poco lo que estoy haciendo, pero estoy tratando de empezar a organizarme para poder hacer algo que sea al menos mensual. Sí, porque mira que, bueno, la experiencia que nosotros hemos tenido también con nuestro podcast, pues es que la gente nos dice, lo puedo escuchar en el trabajo, lo puedo escuchar cuando voy conduciendo. Entonces, son herramientas que hacen que muchos tiempos, que pueden ser tiempos muertos o tiempos vacíos de contenido en la vida, pues se conviertan en tiempos de enriquecimiento espiritual, de crecimiento personal. Y pienso que vale la pena hacerlo, ¿no? Nosotros escuchamos tu podcast y nos gusta. Y mira que a veces uno se conecta tanto con lo que estás diciendo y con lo que de pronto dicen otras personas a los que también seguimos, que uno se va y no le importa el tiempo. A veces yo soy de los que pauso y digo, lo dejo ahí porque tengo que seguirlo escuchando. Y no importa si dura 7 minutos o si dura media hora o si dura 50. O sea, en realidad es algo que nos enriquece y nos ayuda muchísimo, y de verdad qué bueno que lo estés haciendo. Pues vamos a invitar a la gente ahora al final, antes de que terminemos la entrevista, pues para que sepan en dónde pueden conseguir este podcast y absolutamente todo lo que estás haciendo tú en redes. Eso sería muy, muy chévere. Claro, hermano, claro que sí. Y digamos que el otro podcast que estoy haciendo es por una solicitud de Guadalupe Radio en California, que me pidieron hacer un proyecto también, y allá también ya lo tienen en sus plataformas virtuales, que se llama Enciende tu Fe. Y lo que he hecho en este tiempo ha sido, lo empecé a hacer en la octava de Pascua, y entonces ha sido un camino de revisar algunos de los textos que conocemos como de apariciones en los evangelios, y luego me pidieron que desarrollara la idea de vivir de Pentecostés en Pentecostés, y entonces he hecho un camino de todos los textos que a mí me parecen que explícita o implícitamente, pero de forma evidente, hablan de la experiencia de vivir la efusión del bautismo en el Espíritu. Entonces, tomé los 3 del Evangelio de Lucas, los 3 del Evangelio de Juan, y he desarrollado tal vez 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y eso pues lo tienen aquí. En esto sí he sido absolutamente riguroso, que han sido de 29 minutos todos, para que se pueda convertir, como me han pedido, en programas de radio, qué sé yo. Entonces, en eso sí he sido muy, muy cuidadoso en hacerlo de esa manera. Y bueno, en eso hemos estado también. Así que son como los 2 proyectos grandes de podcast que he estado trabajando.
Bueno, creo que nosotros también más adelante vamos a tener ese podcast, bueno, y ese programa de radio aquí en nuestra radio, en Radio Misión Católica. Vamos a hacer esa gestión para que se pueda y bueno, lógicamente contando con tu permiso, ¿no? Que así Claro, sea. hermano, no, ahí está hecho para eso y con el mayor de los gustos. Son programas de 29 minutos más lo que le pongan de entrada y de salida, en los marquen, etcétera, pero están ahí, son un texto bíblico cada programa para poder hacer una aproximación a eso y ahí está para que la gente lo pueda tener. Qué bueno, eso nos alegra muchísimo. Bueno, hablando ya un poquito de lo que se está viviendo, porque yo te decía cuando estábamos hablando de lo que íbamos a tratar en este programa, pues que quiero que abordemos un poco el tema de esta crisis, que ha sido una crisis que nos ha movido el piso a todos de una manera tremenda y bueno, que nos ha dejado con muchísimos cuestionamientos. ¿Qué visión tienes tú de todo lo que ha pasado en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que tú has podido reflexionar, lo que tú has podido de pronto orar? ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo has visto lo que nos ha pasado como humanidad? Pues mira, lo primero que hay que tener claro es que la especie humana ha sido una sobreviviente a todas las pandemias, ¿no? O sea, nosotros como humanidad hemos pasado la historia de pandemia en pandemia. Lo que pasa es que pues ni a nuestros abuelos ni a nuestros papás les había tocado, porque tú sabes que la última gran pandemia había sido en la segunda década del siglo XX, por allá en 1915, 18, en lo que se conocía como la gripe española, pero antes había estado la peste negra, es decir, un montón de historias y el ser humano, la especie humana, pues ha sido absolutamente, esta palabra que se ha utilizado tanto en este tiempo, creo que aquí aplica y es resiliente, ¿no? Entonces, la especie humana es capaz de reinventarse, de volver a empezar, de resignificar su vida y de generar aprendizajes y de seguir adelante. Y creo que esto es parte de eso. Obviamente, pues uno no estaba preparado para esto, ¿no? Y eso ha evidenciado una gran cantidad de cosas en términos de la sociedad y de la iglesia, de otras pandemias, de otros males, de otras enfermedades que han quedado expuestas en este tiempo y que yo creo que necesitamos cada uno de nosotros poner en el centro de nuestra mirada y visibilizarlas. Yo, justamente ahora que hablábamos del podcast, que yo he dicho que liderar tiene que ver con visibilizar, es decir, con poner en la mirada, con poner al frente. Yo les decía a las personas que me escuchaban en ese podcast que a partir del texto de Jesús en el capítulo 3 de Marcos, en la primera parte, que Jesús lo que hace es poner en el centro a los que tradicionalmente la sociedad y la religión ha invisibilizado. Y esta época de pandemia, pues tiene que ser una época para aprender a poner en el centro a aquellos que nosotros como sociedad o como iglesia habíamos marginado o descartado o tal vez ocultado y que o incluso encubierto para que no se viera, no se supiera, y que en esta época hay que asumirlo y hay que ponerlo en el centro. Entonces a mí me parece que esa idea de nuestra comprensión del mundo ha tenido que transformarse en una realidad donde seamos capaces de poner en el centro a la gente más necesitada. Entonces, lo primero que digo es la resiliencia de saber que como especie, que como humanidad, nos sobreponemos y salimos adelante y tenemos esperanza y seguimos construyendo. Y a pesar del dolor y a pesar de las pérdidas y a pesar de los duelos que no se pueden elaborar, la sociedad y la humanidad va a salir adelante y va a aprender, sin duda va a aprender.
Segundo, creo que nosotros como sociedad y como iglesia tenemos que poner en el centro a las personas más frágiles, a las más vulnerables, a las más necesitadas. Creo que necesitamos movernos a solidaridad con esas personas. Creo que para mí la otra gran palabra debe ser la palabra solidaridad. Debe ser el que yo asuma que la realidad del otro no es solamente una cuestión que le atañe al otro, sino que tiene que ver conmigo. Y entonces, en medio de esta pandemia, tenemos que seguir generando caminos de solidaridad. Yo sé que ustedes allá en Estados Unidos ya están regresando casi a la normalidad, pero lo que yo no podría admitir ni aceptar nunca es que la realidad de Estados Unidos vuelva a ser la que era antes de la pandemia. Cada uno por su lado, cada uno metido en su propia realidad, cada uno pendiente de sí mismo y en donde le importe un carajo la vida del otro. Esta época de pandemia tiene que habernos ayudado a ser conscientes del valor y de la importancia de la solidaridad. O si me lo permites, lo digo en términos un poco más de teología espiritual y digo de la samaritanidad. Que la espiritualidad que encarnemos sea la espiritualidad del buen samaritano. Ese que no es como el maestro levita o como el sacerdote de la parábola del buen samaritano, que encerrados en sí mismos, en sus comprensiones, en su piedad, en su religiosidad, miran a la persona que está tirada, agonizante, dan un rodeo y siguen sin involucrarse con esa realidad, sino que por el contrario tenemos que entender y que asumir como espiritualidad nuestra la del samaritano, que tenía todas las razones sociopolítico-religiosas para seguir de largo, para no detenerse, y evidentemente hace todo lo contrario con todo lo que eso significa, de desacomodamiento, de cambio de rumbo, de cambio de proyecto, porque obviamente el man iba para otro lado y termina yéndose para otro lugar, a una posada, en función de este ser humano que no lo conoce, que tiene todos los prejuicios y todas las enseñanzas religiosas para no involucrarse y termina absolutamente implicado en ser posibilitador de la resolución en la vida de la gente, de la restauración de la vida de esa persona, con todo lo que de allí podríamos sacar. Obviamente que quien lo dice mejor en esta época es el documento maravilloso del Papa Francisco en la Fratelli Tutti, cuando se dedica a estudiar esta parábola como transversalmente en que todos somos hermanos. Pero yo creo que en esta época nosotros necesitamos haber hecho ese camino, no solamente de resiliencia, no solamente de solidaridad, sino además de involucrarnos samaritanamente con el otro. Así que yo creo que para mí esta pandemia ha tenido que ayudarnos a poner en el centro a ese invisible social y eclesial, poner en el centro a las necesidades, implicarnos en ser respuestas para ellos y tratar de generar en adelante, en la pospandemia, unas miradas nuevas. Si tú me lo dices además en términos pastorales, los grupos, las comunidades, las parroquias, yo espero que hayan aprendido muchas cosas a lo largo de esta pandemia, porque yo espero que no vuelvan a predicar lo que predicaban antes de febrero del 2020, a decir las mismas cosas, a cantar las mismas canciones. Yo espero que el maestro Andrés Frías haya compuesto 5 canciones nuevas que tengan que ver con la realidad de esta época, porque no podemos volver, o sea, el mundo cambió, la gente cambió. Las necesidades de las personas han cambiado. Hermano, en esta época hay un montón de gente que está cargando el dolor de yo no me cuidé, yo le llevé el virus a mi familia y murieron 2, 3, una persona de mi casa, y hay un montón de gente que está sintiendo que es culpable por la muerte de un ser querido. Eso es una realidad
que en febrero del 2020 no teníamos. Y además de que se sienten culpables, a esa persona salió enferma de la casa en un carro o en una ambulancia, se complicó en la clínica, murió, la cremaron y les entregaron los restos en una caja. Y esas personas de esa familia no pudieron elaborar un duelo, no pudieron despedirse. Esas vainas no las teníamos masivamente en febrero del año 2020. Y esas son las personas que van a llegar a escuchar tu programa, a escuchar la radio, al grupo de oración, a la comunidad, al movimiento, a la realidad de iglesia en la que participan, pero van a llegar con esa novedosa realidad. Y nosotros no podemos predicar como si nada hubiera pasado. No podemos cantar, acoger, enseñar, interceder, como si nada hubiera pasado. Esta nueva realidad se ha cambiado un montón de personas. Hay un montón de gente que se quedó sin trabajo, que tuvieron que cerrar su propio negocito, que en Estados Unidos, donde tú vives, seguramente hay muchos hermanos hispanos que trabajaban o en restaurantes o en hoteles, y durante la época de la pandemia los botaron o perdieron su trabajo. Y esas personas han tenido que endeudarse, que dejar de comer, o dejar de pagar los servicios, o tienen deudas acumuladas. Eso es una realidad que no estaba hasta febrero del 2020. No podemos nosotros llegar a hablarles ni de Dios, ni de la fe, ni de la Biblia, ni de la sociedad, ni del mundo, como si nada hubiera pasado. Así que todas estas cosas se convierten en desafíos, en oportunidades, pero implica ser cuidadoso en lo que pienso, en lo que digo y en la manera en la que se lo transmito a la gente para que ellos puedan encontrar que yo soy hoy un evangelizador reloaded, que ha sido reinventado, rehecho a la medida de las realidades actuales. Creo que todas estas cosas son importantes tener presentes, hermano. Qué bien. Me encanta el concepto de samaritanidad que ya habíamos escuchado en alguno de los episodios de tu podcast, en uno de los primeros. Y pienso en algo ahora, y es que pues el camino que vamos a emprender ahora, cuando podamos ir entrando en eso que llamamos, y hoy en día se llama normalidad, pues es precisamente ese camino en el que vamos a encontrar a muchas personas heridas, muchas personas necesitadas, y vamos a tener que aplicar precisamente esa samaritanidad que tiene que brotarnos del corazón, que tiene que estar inscrita en cada una de nuestras células, porque estamos llamados precisamente a eso, a reconocer en ese hermano herido la presencia de Dios, porque es Dios ese hombre que está allí herido, necesitado, que necesita de nuestro consuelo, de nuestro consejo. En fin, en la posguerra, el caminar por las calles de muchas ciudades europeas era caminar entre escombros, era caminar viendo personas totalmente abandonadas, que habían perdido absolutamente todo, su familia, que habían perdido su trabajo. Hoy en día vamos a encontrar algo así. Si bien no va a haber escombros, vamos a encontrar esos escombros del dolor, ¿no? De la soledad, gente que no ha podido despedir a sus seres queridos ni siquiera en un cementerio porque no ha sido posible, y que han quedado absolutamente solos. Hay personas que han perdido no solamente uno, como decías tú, sino dos o varios familiares. Las familias han cambiado totalmente y algo tenemos que hacer. O sea, de todo esto tiene que resultar algo que brote desde nuestro corazón, porque no podemos estar esperando ni que el gobierno ni que las instituciones, no, tiene que nacer primero de lo que nosotros somos. Sí, sin duda. Y mira, si tú me preguntas, yo creo que hoy por hoy la pastoral, el desafío más importante, yo la semana pasada, el lunes pasado, me invitaron a compartir con el nuevo Consejo de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Bogotá, que están recién elegidos en febrero de este año, una cosa así. Y es un consejo totalmente nuevo, y a mí me invitaron, sabes que yo soy viejo, pues casi tan viejo como tú,
y me invitaron porque, porque digamos que hay una experiencia acumulada en ese tipo de instancias de servicio. Y yo les decía, para cerrar esa noche con ellos de forma virtual, les decía, miren, en esta época yo creo que más importante que lo que fue el Ministerio de Predicación en la década de los 90 o de gobierno en la coordinación, o en la década del 2000 y de ahí un poco hacia adelante, los ministerios de danza, de música, de misiones, todas esas cosas que fueron tan importantes. Y en esta última década, estos últimos años, el ministerio de intercesión y esas cosas, yo creo que el ministerio más importante hoy es el de acompañamiento. Ese que en la década de los 90 le llamábamos pastoreo, que a mí me gusta más la idea del acompañamiento. Yo creo que ese es el ministerio determinante en esta época, que por lo que tú decías, hay mucha gente que se ha sentido sola, que se está sintiendo sola, que está sola y que necesita ser tratada como un hermano. Y la única manera de poder hacer esa vaina es acompañando al otro de forma eficiente. Es decir, a mí, no solo con que yo te escriba por WhatsApp, hey Andrés, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Sino, Andrés, ¿has podido pagar el bill de la luz de tu casa? Y que tú tengas la confianza de decirme, no, Pacho, no he podido. Y que yo te diga, no solamente esa idea loca de algún sector de la iglesia de, hermano, el jueves vamos a orar por ti. Tú te quedas ahí diciendo, si yo lo que necesito es pagar el recibo de la luz, ¿con qué la pago? ¿Con un Padre Nuestro? ¿Con un Ave María? Sí, o voy a la empresa de luz y les digo que Dios les pague, porque a mí lo que me ofrecen en la comunidad es oración. No, sino que yo salga y le hable a los hermanos de la comunidad y les diga, óiganme, hagamos una colecta, ya decimos una vaca, para juntar la plata que Andrés necesita para pagar la luz, porque es que en su casa tienen una bebé y sin luz, ¿cómo hacen para poder atender? Y tiene 2 hijas grandes y tiene su esposo, y ¿cómo hace para vivir sin luz? Y no ha podido pagar el bill de la luz y le van a cortar el servicio. No le sirven nuestras oraciones, le sirven son 40, 50, 70 dólares que juntemos entre todos para que pague el recibo de la luz. Y eso es acompañamiento. Y en esta época necesitamos desnudar nuestras realidades para que tú superes esa idea tan tonta que hemos vivido en la iglesia por siglos, de ponerte una máscara y aparentar de yo soy el cantante, yo soy el evangelizador, yo soy el que realiza este programa de radio, no tengo problemas. Y que seas tan honesto y tan transparente de decirme, Pacho, hermano, no he tenido con qué hacer mercado, no he podido pagar el recibo del agua. Y eso no te hace ni menos evangelizador, ni pecador, ni falto de fe, ni ninguna de esas cosas, sino en medio de esta época estás pasando por una realidad que están pasando un montón de personas, y qué bueno que tengas la confianza para desnudar tu realidad, contarme y darme la oportunidad de sentirme hermano tuyo de forma eficaz y poder ayudarte con lo que material y espiritualmente necesitas. Y eso se llama acompañamiento. Y yo creo que eso es definitivo, que es necesarísimo y que en esta época hay que hacerlo. Hay que aprovechar que en esta época de encuentros virtuales, de Zoom, de Meet, de todas esas plataformas, si tú te has dado cuenta, las mujeres cuando entran al Zoom del grupo de oración de la comunidad no se maquillan, porque no van a decir, me voy a maquillar porque voy a entrar a la reunión en Zoom del grupo de oración. Pues no se maquillan. Qué belleza que sea así. Que no nos maquillemos para mostrar lo que no somos. Si hemos llorado, que se nos note. Si hemos trasnochado y tenemos ojeras así como esos panda, que se nos note. O sea, que nosotros no tengamos miedo a mostrar la realidad que estamos viviendo para poder acompañarnos y estar cerca unos de otros. Creo que para mí esa es como de las grandes alertas de este tiempo, hermano.
Qué bien, una gran enseñanza, una gran invitación y pues empezar a aplicarlo. Lógicamente, empezar a aplicarlo al interior de nuestros hogares, al corazón de la familia, como el nombre de este programa, y Así empezar a es. mirar quiénes de nuestros más cercanos, amigos, conocidos pueden estar necesitando precisamente de esa ayuda, que muchas veces por vergüenza, como tú lo decías, pues no se atreven a decirlo, pero pues bueno, para eso estamos nosotros, para preguntar, hey, ¿qué necesidad tienes? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has estado? ¿Cuántos han pasado noches enteras llorando, noches en vela, preocupados porque no tienen para pagar sus facturas del día siguiente? Y bueno, pues tenemos que arriesgarnos y es una invitación que de verdad vale la pena. Yo quisiera invitarte a algo, Pacho, y es que, ¿qué tal te parece si hacemos una oración por la gente? Porque pues tú decías, hay que, lógicamente, acompañar espiritual y físicamente, ¿no? Con esas necesidades espirituales y materiales. Y me gustaría que hoy, ante todas estas personas que nos están escuchando y que seguramente entre ellos hay personas que están necesitadas de una oración, de una palabra de consuelo, podamos en este ratito de oración ayudarles y aportar en algo a esa necesidad. ¿Te parece? Claro que sí. Sabes, para terminar, para mí el texto bíblico que se me viene a la cabeza ahora, que se ha utilizado para otras cosas, como si los textos tuvieran una sola idea, es ese texto del Génesis de no es bueno que el hombre esté solo. Y esto es muy importante en esta época. No es Ujú. bueno que Andrés Prías esté solo, no es bueno que Nati esté sola, no es bueno que Fernando o Patricia o Pablo o Guadalupe estén solos. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso no es pensando en la relación de pareja. Ese texto no tiene únicamente esa comprensión. No es bueno que estén solos, no es bueno que estemos solos. Y por eso es necesario estar acompañados en esta época. Así que a quienes nos están viendo en esta hora, si pueden cerrar sus ojos, háganlo. Si no pueden, hagan una oración de ojos abiertos. Y que cada uno ahí mire su corazón, mire su vida, su historia. Y presentémosle al Señor la realidad que cada uno está viviendo. Amado Señor, tú conoces la realidad de estas personas que están acompañándonos hoy aquí en el corazón de la familia. Tú conoces los oyentes, los que están viéndonos en streaming. Tú conoces sus realidades, sus sueños, sus proyectos. Conoces el dolor que cargan en su corazón por la muerte de seres queridos o de conocidos, por la angustia con la que han estado viviendo en este tiempo, la paranoia, preocupación, el sentirse amenazados permanentemente. Señor, yo quiero pedirte que pongas tu mano y toques su corazón, su mente. Tú eres el Dios del consuelo, de la paz, de la esperanza. Y yo te pido, Señor, de la vida, que con tu amor, que con tu presencia, toques la vida de estos hermanos que nos están viendo, nos están escuchando a esta hora. Te pido bendigas a Andrés, a su familia, a sus seres amados, allá en Estados Unidos, en Colombia, en donde se encuentran. Te pido bendigas al padre director de esta emisora y a todos sus oyentes. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques la vida de los que se encuentran enfermos y nos están viendo y escuchando, los que han quedado con secuelas del COVID, los que están atravesando momentos de enfermedad, de cualquier tipo de enfermedad. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por amor a tus hijos, que los toques, que los animes, que les des esperanza, consuelo, que fortalezcas las familias, las comunidades, los grupos, las pastorales, los movimientos eclesiales, y que eso lo hagas generando cada vez más el sentido de solidaridad, para que se traduzca en samaritanidad, que se haga concreta en acompañamiento para la vida. Que nadie se sienta solo. No es bueno que el hombre esté solo, nos dijiste tú en el Génesis. Ayúdanos a acompañar mutuamente, a
mostrarnos en nuestra fragilidad, a no avergonzarnos, a no tenerle miedo a nuestra vulnerabilidad y a también poder correr efectivamente para solidarizarnos y ayudar a quien lo necesita, empezando por los miembros de nuestra familia y continuando por la gente de nuestro entorno cercano, compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, hermanos de comunidad, de parroquia y personas que están afuera sufriendo, homeless, habitantes de la calle, que necesitan encontrarte a ti, Dios, a través de seres humanos concretos que sirvan de mediación de tu misericordia. Llénanos de ti, de tu gracia, de tu amor. Cuando te sientas solo y lejos de Dios, cuando creas que esperanza no hay, busca dentro de tu corazón y la respuesta podrás hallar. Cuando te sientas solo y lejos de Dios, cuando creas que esperanza no hay, busca dentro de tu corazón y la respuesta podrás hallar. Dios está aquí, siempre ha estado, nunca te abandonará. Dios está aquí, siempre ha estado, nunca te abandonará. Señor Jesús, enséñame hoy a orar. Señor Jesús, enséñame hoy a amar. Siempre ha estado, nunca te abandonará. Dios está aquí, siempre ha estado, nunca te abandonará. Te damos gracias, Señor, porque hoy te tenemos un poquito más cerca, te sentimos más cerca, te descubrimos más presente en nuestras realidades y estamos totalmente seguros de que, como lo ha dicho la canción, tú jamás nos abandonas, tú no te alejas un milímetro de nuestras vidas. Nada podemos hacer tan malo, tan pecaminoso, tan terrible como para que te alejes un milímetro de nuestras vidas. Y nada podemos hacer tan bueno, tan piadoso, tan religioso como para que te acerques un milímetro más, porque tú estás. Tu presencia no depende de nuestros comportamientos. Tú estás con nosotros. Pero hoy quisiéramos descubrirte más, sentirte más cerca de nuestra vida, renovar nuestra entrega a ti, volver a decirte que abandonamos nuestra historia en tus manos, en tus brazos, que todo cuanto somos, lo que nos duele, lo que nos angustia, lo que nos preocupa, pero también lo que nos alegra, lo que nos da esperanza, lo que nos hace sonreír, lo que le da felicidad a nuestra vida, también lo entregamos a ti. Hoy sabemos que tú eres el único, el suficiente, el absoluto, el determinante para nuestra existencia. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todo lo que es accesorio, que esta pandemia nos ha mostrado que no era tan importante, que no ameritaba tanto esfuerzo y dedicación
como lo hacíamos hasta antes de este tiempo de pandemia, y que el único, absoluto, esencial, determinante eres tú para poder encontrarle sentido a la vida y seguir adelante. Te damos gracias por este espacio, por los oyentes, por los que nos ven a través de streaming y por todos los que van a compartir este espacio. Te los entregamos a ti para que tú, Señor, seas su sustento, su escudo y su baluarte. Los toques y los levantes y los lleves a vivir de forma más solidaria con los más necesitados. Te lo pedimos a ti, que eres digno de toda gloria y majestad, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Wow, qué bonito. Qué bien. Déjame acomodar mi micrófono. Ahora sí. Qué bien, qué bien. Sé que los oyentes, al igual que nosotros, deben sentirse de verdad muy felices de poder haber vivido, bueno, este rato de conversación, este rato en el que tú compartiste tantas cosas con nosotros y sobre todo este espacio de oración que es tan importante. ¿En dónde te pueden seguir para que ya empiecen a correr entonces aquí abajito las redes y todos esos espacios en donde pueden encontrar todas esas cosas? Es fácil, es @PachoBermeo en Instagram, en Twitter, en Facebook me encuentran como Pacho Bermeo, predicador colombiano, en mi canal de YouTube, que es Pacho Bermeo, o en mi página web, en donde hay un montón de cosas, de herramientas y demás, que están ahí gratuitas para que la gente se beneficie, cursos, libros, lo que quieran. Ahí hago el comentario del Evangelio todos los días en www.pachobermeo.com. Así que es fácil de que nos encontremos y pues me va a dar mucho gusto poder compartir con todos cuando me escriban y saludarnos y hacer parte pues de este camino de hermanos de comunidad que vamos haciendo virtualmente. Así que ahí estamos para lo que se les ofrezca siempre, hermano. Qué bien. Bueno, como ya les había dicho, como habíamos dicho al comienzo, Pacho pues ya es la segunda vez que está en nuestro programa, entonces pueden ustedes ir también a nuestro YouTube, a Espíritu Joven, el YouTube de Espíritu Joven, o aquí en nuestro Facebook o en Spotify, buscar en nuestro podcast la entrevista que hicimos en donde tú pues nos cuentas tu testimonio y cómo llegaste a todo esto y también tuvimos una conversación muy amena. Entonces, para que no se pierdan, ya que escucharon esto, pues seguramente quedan motivados y van a la entrevista que hicimos el año pasado con Pacho, que también fue bien interesante. Pacho, muchas gracias entonces por haber estado acá de verdad en nuestro programa y ojalá que esta sea la segunda y que vengan muchas más. Claro que sí, no, hermano, a ti gracias de corazón, me hace feliz verte, tú sabes que te quiero desde hace muchísimos años, a ti, a tu familia, un abrazo enorme, que sigan siendo signo de Dios allá en donde están, para toda la gente en el estado de Georgia, para la gente en Savannah, para la gente en tantos lugares donde te ven y te siguen, un abrazo enorme y que el Señor los bendiga. Amén, que así sea. Bueno, y ustedes no se vayan porque viene algo muy especial para terminar aquí en Al Corazón de la Familia por Radio Misión Católica. Bueno, el tiempo se va muy rápido, lastimosamente hemos llegado ya al final de nuestro programa y cuando estamos hablando así de manera tan agradable, sobre todo con alguien como Pacho, con quien se habla tan sabroso, pues se va el tiempo volando. Recuerden que pueden escucharnos dentro de 8 días nuevamente, jueves 9 de la noche, aquí por radiomisioncatólica.com, quienes están oyendo a través de la radio, que también nos pueden ver a través del Facebook de Espíritu Joven, que nos pueden encontrar en YouTube. También buscan Espíritu Joven, van a encontrar todos los programas que hemos hecho en 2020, en 2021 y nos pueden buscar también en nuestro Spotify o en otras plataformas de podcast donde van a encontrar todas estas entrevistas y bueno, van a descubrir un montón de testimonios que yo sé que van a ser edificantes para su vida así como ha sido para la nuestra. Un placer estar con ustedes, hoy los acompañó Andrés Prías en esto que se llama Al Corazón de la Familia. Tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca.